Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis de un texto que, bueno, muchísima gente conoce o al menos cree conocer. Son apenas 6 versículos del libro del Éxodo, justo ese momento en que el pueblo de Israel llega al pie del monte Sinaí. Un momento que es una bisagra, ¿no? En Yes. toda la narrativa bíblica. Exacto. Es la calma antes de la gran tormenta, por así decirlo. El escenario ya está listo. Exacto. Y para realmente entender qué está pasando en esas pocas líneas, vamos a usar un par de traducciones, pero nuestra guía principal va a ser el comentario de Rashi. Este sabio medieval que tenía una habilidad de verdad increíble para encontrar significados profundísimos en lo que parecen detalles, pues, insignificantes. Justo esa es nuestra misión, desempacar cómo cada palabra, cada aparente repetición fue elegida con una intención muy específica. Es como pasar de ver una foto, digamos, en blanco y negro, a verla en 4K. La imagen es la misma, pero los detalles que de repente saltan lo cambian absolutamente todo. Me encanta esa analogía. Entonces, a ver, pongamos la escena. Han pasado 3 meses desde la salida de Egipto. Una multitud enorme llega al desierto y acampa frente a una montaña. Y ahí es donde empieza nuestro análisis, en el versículo 1 del capítulo 19. Que arranca de una forma que parece, bueno, de lo más normal. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinai. Ok, en este día. Suena a una simple marca en el calendario, pero conociendo a Rashi, pues sé que no hay frases de relleno. Algo me dice que esas 3 palabritas son la primera clave. Totalmente. Fíjate que Rashi se detiene justo ahí y hace una observación casi de filólogo, que esconde una lección espiritual potentísima. Primero, aclara que en este día se refiere al primer día del mes, al Rosh Hodesh. Ajá. Pero la pregunta que se hace es, si hablamos de algo que pasó hace miles de años, ¿por qué el texto dice en este día? Y no en aquel día. Claro, Exacto, que sería lo gramaticalmente correcto para hablar del pasado. claro, suena raro. Es como si yo contara algo de mi infancia y dijera, en este día me caí de la bici. Suena a que está pasando ahora mismo. Precisamente. Y esa es la conclusión a la que llega Rashi. La Torá usa esta, digamos, extrañeza gramatical para mandar un mensaje muy claro. Sus palabras no deben ser vistas como una reliquia antigua. Como algo de museo. Exacto. Deben ser recibidas y estudiadas cada día como si hubieran sido entregadas hoy mismo. Tiene que sentirse nuevas, frescas, relevantes para la vida de uno en el presente. Oye, eso está buenísimo. O sea, el propio texto en su construcción ya te está dando una instrucción de cómo leerlo. No es un libro de historia y ya. No, es un manual vivo. La primera lección, incluso antes de cualquier mandamiento, es sobre la naturaleza de la revelación. Es continua, no es un evento único y congelado en el tiempo. Ok, eso ya de por sí es muy profundo. Pero a ver, el texto sigue y a mí por lo menos me brinca algo en el siguiente versículo. Dice, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. A ver, si ya nos dijeron que llegaron al Sinaí, ¿para qué recordarnos que partieron de Refidim? Ya lo sabíamos. Parece una repetición innecesaria, ¿no? Es una excelente observación. Y es justo el tipo de detalle donde los comentaristas se clavan. Rashi explica que la Torá nunca es redundante. Si repite algo, es para que comparemos. La llegada al Sinaí fue en un estado de armonía, de propósito espiritual. Y al conectar explícitamente la partida de Refidim con esta llegada, el texto nos está diciendo algo importante sobre esa partida. ¿Y qué nos dice? Porque lo que yo recuerdo de Refidim es que fue un lugar de mucho conflicto. ¿Ahí se quejaron por la falta de agua? ¿No fue? Exactamente. Fue un lugar de prueba, de falta de fe. Lo que Rashi explica es que al mencionar ambos lugares juntos, la Torá crea una equivalencia. Así como llegaron al Sinaí en un estado de teshuvá, o sea, de arrepentimiento, Ajá, de retorno a Dios. la partida de ese lugar de conflicto, Refidim, también se dio en un estado de arrepentimiento. Se dieron cuenta de su error, se arrepintieron y solo entonces pudieron avanzar. O sea que el viaje no fue solo moverse en el mapa. Para nada, fue un viaje espiritual. Salieron de un estado de conflicto y queja para llegar a uno de preparación, de unidad. La geografía es, pues, un espejo del estado interior del pueblo. Qué buena forma de ponerlo. Y esa idea de unidad nos lleva de lleno al detalle más famoso y yo diría que el más sorprendente de este pasaje,
que está al final del versículo 2. Dice, allí acampó Israel frente a la montaña. Acampó, Vallicán. En singular. Y ahí está otra vez esa rareza gramatical. Debería decir acamparon en plural. Estamos hablando de una multitud, de cientos de miles de personas. Correcto. Y este uso, según Rashi y otros comentaristas, es único en toda la Torá. En todas las demás veces que se describe un campamento, el verbo está en plural. Y acamparon. Y casi siempre esas paradas estaban llenas de quejas, de divisiones, de que si uno quería una cosa, el otro se quejaba de otra. Pero aquí, justo antes de recibir la ley, el texto usa deliberadamente el singular. Para transmitir una idea muy específica. Una idea poderosísima, que en ese momento toda la nación estaba en un estado de unidad absoluta. El Midrash lo describe con una frase que es célebre, como un solo hombre, con un solo corazón. ¡Qué bárbaro! Todas las disputas, las diferencias, se disolvieron. Había una cohesión y un propósito común perfectos. Es un detallito gramatical que te pinta un cuadro psicológico y espiritual de toda una nación. No, bueno, qué increíble. Una sola letra te cambia por completo el significado. No es solo un informe logístico de llegamos y pusimos las tiendas. No, es una declaración sobre el estado mental colectivo que se necesitaba para lo que estaba por venir. Era la condición previa. Sin esa unidad, la revelación simplemente no podía ocurrir. Bien, entonces ya tenemos al pueblo unido, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la mentalidad correcta. Y ahora, Moisés entra en acción. El versículo 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Eterno lo llamó desde la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel. Y ahí está de nuevo. Otra vez, una aparente repetición. Casa de Jacob e hijos de Israel son dos nombres para el mismo pueblo, ¿no? ¿Por qué usar ambos? Esta es una de las interpretaciones más fascinantes de Rashi. Él sugiere que no es una repetición, sino una instrucción sobre pedagogía divina. Se trata de dos audiencias distintas. Según su comentario, la casa de Jacob se refiere a las mujeres, y la instrucción para ellas es así dirás, que él interpreta como hablarles con un lenguaje suave, amable. ¿Y los hijos de Israel? Esos son los hombres. Y para ellos la instrucción cambia a y expondrás, que ya implica algo mucho más riguroso. A ellos, dice Rashi, se les deben explicar los detalles precisos de las leyes y también los castigos. Temas que él mismo describe como duros. A ver, entonces para entender bien, no es que a las mujeres se les oculte información, sino que es una estrategia de comunicación, ¿cierto? Como empezar por el panorama general, los grandes porqués de una manera más accesible. Exacto. Y luego con la otra parte de la audiencia ya entras a los detalles técnicos y las consecuencias. Es una comunicación diferenciada, adaptada. Una estrategia pedagógica. Primero estableces el marco conceptual y emocional, y luego profundizas en los detalles más estrictos. La idea es asegurar que el mensaje llegue bien a todos. Interesante. ¿Y cuál es el mensaje? Dios empieza recordándoles algo que ellos mismos vivieron. Versículo 4. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. Y este es otro pilar del pacto. Rashi subraya que Dios no dice les contaron o escucharon la historia de. No, les dice ustedes vieron. Apela directo a su memoria. Exacto, a su memoria personal y colectiva. El fundamento de la alianza no es una tradición heredada o un acto de fe ciega, es su propia experiencia. Lo cual le da una base mucho más sólida, ¿no? No es un créeme porque yo lo digo, es un tú fuiste testigo, tú y yo sabemos lo que pasó. Exacto. La evidencia es empírica, por así decirlo, y sobre esa base de experiencia compartida, Dios sigue con una de las metáforas más bellas de toda la Biblia, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Alas de águila. Siempre he pensado en esa imagen como algo de poder, de velocidad, de realeza, como el águila que vuela por encima de todo. Pero me imagino que Rashi ve algo más ahí. Muchísimo más. La interpretación de Rashi de verdad transforma la metáfora. Él explica que el águila es única en cómo transporta a sus crías. Ah, sí. Sí, la mayoría de las aves llevan a sus polluelos entre sus garras, por debajo. ¿Por qué? Para protegerlos de otras aves de rapiña que atacan desde arriba. Pero el águila no le teme a ninguna otra ave. Su único enemigo real es el ser humano, que le puede disparar una flecha desde abajo. Ok, ¿y entonces qué hace? Carga sus crías sobre sus alas. En su espalda.
De esta manera, si una flecha viene desde el suelo, el águila está diciendo, mejor que la flecha me dé a mí y no a mis hijos. ¡Wow! ¡Qué locura! Se interpone entre el peligro y su cría. Entonces, la metáfora no es para nada sobre poder o velocidad, es sobre protección abnegada. Es un acto de sacrificio. Es una metáfora de amor y protección parental absoluta. Y Rashi conecta esto directamente con un evento de la salida de Egipto, con el momento en que el ejército del faraón los perseguía. La columna de nube. Exacto. El texto dice que la columna de nube, la presencia de Dios, se movió de estar delante a estar detrás, interponiéndose entre ellos y los egipcios. El Midrash añade que esa nube absorbía las flechas y las piedras que les lanzaban. Dios como el águila, recibiendo el ataque para proteger a su pueblo. ¡Qué imagen tan potente! Le da una dimensión completamente diferente. Pero hay más. A ver. Hay una segunda capa de significado, una más práctica. Rashi también conecta este ser portados con un milagro logístico. El pueblo de Israel no vivía todo junto en una ciudad, estaban dispersos por toda la región de Goshen. Cierto. Cuando llegó la orden de partir, ¿cómo le hicieron para reunirse todos, millones de personas, en un solo punto, en una sola noche? Rashi dice que fue un milagro, que Dios los transportó de forma sobrenatural, como si los hubiera llevado en alas de águila, para que pudieran salir todos juntos. O sea que la metáfora funciona en dos niveles: protección sacrificial y transporte milagroso. Me encanta cómo una sola frase puede contener tanta riqueza. Y todo esto es el preámbulo, la justificación de por qué deberían escuchar la propuesta que viene ahora, en el versículo 5. Que empieza con las palabras "y ahora". Y ahora, si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi pacto. De nuevo, "y ahora" parece una simple conjunción, pero también tiene un significado oculto. Rashi sugiere que sí. Interpreta ese y ahora como una especie de reconocimiento y aliento. Es como si Dios dijera, miren, sé que lo que les voy a proponer no es fácil. Ajá. Aceptar esto ahora, al principio, va a ser difícil. El comienzo siempre requiere un esfuerzo, pero si lo aceptan ahora, les prometo que con el tiempo se volverá placentero y fácil de llevar. Es una validación del esfuerzo inicial. No es un "esto es fácil, no se preocupen", sino un "sé que esto cuesta, pero vale la pena". Es muy astuto psicológicamente hablando. Es un reconocimiento de la realidad humana. Los comienzos son duros, y el texto lo sabe. Ok, ¿y cuál es la oferta? Si obedecen, la promesa es: seréis para mí un segulá de entre todos los pueblos. ¿Qué es exactamente un segulá? La traducción dice tesoro especial. Esa es una buena aproximación. La palabra segla se refiere a un tesoro privado, el más querido y personal de un rey. No es el tesoro del reino que está en las arcas, sino las joyas que el rey guarda en su cofre personal. Las que mira con más cariño. Exacto. Es algo íntimo y extremadamente valioso. Y para que no piensen que los elige porque no hay más, Dios añade inmediatamente, porque mía es toda la tierra. Ah, es una aclaración crucial. Totalmente. No es que no hay otros pueblos, toda la creación me pertenece, pero de entre todo lo que es mío, yo los elijo a ustedes para ser mi tesoro más preciado. Es una elección deliberada, no por descarte. Es básicamente una declaración de amor. De todo lo que tengo, que es todo, te elijo a ti. Y el pacto culmina con la misión que se les encomienda en el versículo 6. Y seréis para mí un reino de ministros y una nación santa. Aquí, las traducciones a veces varían. La palabra hebrea es koanim. Muchas veces se traduce como sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Sí, lo he escuchado así. Pero Rashi prefiere otra interpretación. Aunque koanim sí significa sacerdotes en muchos contextos, aquí se inclina por la traducción aramea de ónkelos, que es muy antigua y respetada. Ónkelos traduce koanim como príncipes o ministros. La idea no es que cada persona sería un sacerdote ritual. Más bien, la nación entera como colectivo tendría un estatus de aristocracia espiritual. Ser como los ministros de un rey. Precisamente. Serían la nación encargada de servir a Dios y de, pues, administrar su voluntad en el mundo. Un rol de liderazgo, de servicio. Combinado con Nación Santa, Goy Kadosh, la idea es formar una sociedad cuyo propósito mismo sea la santidad. Ser como el gabinete de Dios en la tierra. Vaya. Es una vocación nacional de una escala inmensa. Bueno, resumiendo todo este recorrido. Partimos de un simple relato de viaje, 6 versículos, y al aplicar esta lupa de los comentaristas, se despliega un universo de significado. Totalmente.
Vimos cómo la redacción nos enseña a leer el texto como algo vivo. En este día, vimos cómo el viaje geográfico era reflejo de un viaje espiritual, del arrepentimiento a la unidad. Y cómo un simple verbo en singular nos muestra un momento de cohesión nacional perfecta, sin el cual nada de lo demás podría haber pasado. Y luego, en el mensaje descubrimos una estrategia de comunicación divina adaptada. Y esa metáfora increíble del águila, que cambia la idea de protección de una de poder a una de amor y sacrificio. Para culminar en una propuesta de pacto que no es una imposición, sino una invitación a convertirse en algo único: el tesoro personal de Dios y su reino de ministros. Todo eso está empaquetado en estas pocas líneas. Es un recordatorio impresionante de cómo las capas de interpretación pueden enriquecer un texto que uno podría leer en 30 segundos y pensar que ya lo entendió. Hay mundos escondidos en los detalles. Y eso nos deja pensando, ¿no? Nos abre nuevas preguntas. Justo eso iba. Hay una nota en nuestras fuentes que menciona un detalle cronológico fascinante. Justo antes de este evento, el suegro de Moisés, Yitro, que se había unido al pueblo, se marcha. Cierto. Y se marcha, según la tradición, para ir a convertir a su propia familia, a compartir lo que había encontrado. ¿Se convierte en el primer misionero, por así decirlo? Exacto. Y esto me deja con una idea para reflexionar. Si justo en el momento en que a Israel se le está ofreciendo ser un reino de ministros, la acción inmediata que vemos de un nuevo converso es salir a traer a otros. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de esa misión? ¿Será que ser ministro no es solo un estatus, sino una acción que está orientada hacia el exterior, hacia el resto del mundo? Es algo en qué pensar.